Licenciado Carlos Arriola, mediación, conciliación, arbitraje. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya comentó hace unos momentos antes de ir al corte el maestro Jorge Chizal sobre la diferencia de estos temas. ¿Por qué vender más la mediación? ¿Por qué no apostarle al arbitraje, por ejemplo? Sí, y yo creo que es importante precisar que estos métodos alternos de solución de conflictos son precisamente un camino para resolver un conflicto. Entonces, cuando tenemos un conflicto, podemos optar por la conciliación, por la mediación, por el arbitraje o la negociación, que estas figuras son las que se reconocen aquí en México y que son las que se están incluyendo principalmente la conciliación y la mediación aquí en San Luis Potosí. ¿El arbitraje está incluido ahora en esta nueva ley? Sí, bueno, el arbitraje ya tiene tiempo trabajándose. Tenemos la COESAMED, tenemos también lo que es pues las juntas de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Y la diferencia entre cada uno de ellos es de que en la conciliación, el conciliador, el tercero imparcial, hace propuestas de solución. En la mediación solamente conduce, no tiene el poder para proponer una solución, simplemente controla ahí los niveles del habla, ¿verdad? De la buena cortesía. En la negociación, bueno, es una negociación en la que se ponen puntos opuestos y quieren llegar a un mismo fin. Y lo que es el arbitraje, va a emitirse un laudo por una persona que es experta en el tema que va a resolver. Esta es una gran diferencia y que da mucha certidumbre a las partes que llegan al arbitraje, de la expertise que tiene en quienes ponen en sus manos el futuro comercial, inmobiliario, es decir, del caso que se trate. Pero sí bien dice el licenciado Jorge, que lo que se ha vendido aquí es la mediación y no es así nada más. ¿Qué alcances va a tener el centro de mediación? Habría que precisarlo, que no solamente es mediación, también es conciliación, porque no todo lo puede resolver la mediación. Hay otros que necesariamente va a ser de conciliación. Uno de los principios básicos es la voluntariedad. Entonces, conciliar en la agencia del Ministerio Público, pues claro que me arreglo, porque si no me arreglo me consignan. Entonces ya hay una coacción ahí, no hay una voluntariedad. En el momento que usted reciba una citación del Ministerio Público, pues ya es un acto de molestia, no es necesariamente una invitación a dialogar. ¿Que ahora esto centro va a venir a coadyuvar con las instituciones? Siempre y cuando se contrate y sea operado por la gente capacitada, y no nada más con eso, con el perfil adecuado. Porque si tenemos que reconocer que hay personas pues, muy agresivas a veces con su modo de hablar, que no ayuda mucho a lograr un ambiente de diálogo. La gente que va se siente agredida, se siente amenazada y bueno, se incomoda. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos en elegir a las personas que vayan a operar este centro estatal de mediación y de conciliación. Que luego hay una controversia también, depende del Poder Judicial. Tienen que tener el perfil, desde luego. Totalmente, y si no, pues sí va a ser difícil que logre buenos resultados. ¿Qué alcances tendrán, licenciado Lorenzo, estos resoluciones que se alcancen en el centro? Bueno, yo vuelvo a insistir mucho sobre el tema y ahorita lo acaba de comentar el licenciado Carlos Arriola. ¿Cuándo vamos a poder hacer efectivos estos métodos alternativos de solución? Pues cuando tengamos la daga sobre el cuello, cuando exista un efecto coercitivo, bien también lo dijeron, en el aspecto de la Profeco, en el aspecto de la Conducef, y bueno, la Conducef te lo impone como un requisito antes de acudir al juicio ordinario mercantil para poder promover. Mas, sin embargo, la parte de la conciliación, pues yo veo en muchas agencias del Ministerio Público que es letra muerta. El artículo 155 del Código de Procedimientos Penales, que nos establece la parte de la conciliación, dice que lo puede hacer cuantas veces sean necesarias, pero no obra dentro de los expedientes de que el Ministerio Público lo haya hecho. Muchas veces mandan los citatorios y no consta que efectivamente los hubieran recibido, porque finalmente la persona que los va a entregar por intereses particulares, privados o de venganza, porque muchas veces se utiliza este sistema para encauzar
como una agencia de cobro, que es lo que normalmente lo hemos visto en los delitos patrimoniales, abuso de confianza, fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay contadas circunstancias, pero la gran mayoría se convierten en agencias de cobro. Y agencias de cobro que pues están al mejor postor. Y entonces pues la parte relativa a la conciliación pues son letra muerta. Porque si conciliamos antes de que pues podamos tener algún arreglo de carácter económico, pues a lo mejor el abogado ya no cobra. Y entonces pues llevan intereses. Entonces finalmente la parte coercitiva. Si no le damos a estos medios alternativos de solución una verdadera herramienta que obligue a las partes a realmente juntarse y dialogar, cuando menos media hora que se vean. Si no se da estas herramientas, yo creo que vamos a tener un gran fracaso. Entonces, lo que se buscaría en todo caso es que exista unos buenos mediadores, que estos mediadores no dependan, y aquí a lo mejor pues se está incrementando ya el presupuesto para el Poder Judicial del Estado, porque la gran mayoría de estos ingresos que destina el gobierno del Estado para el Poder Judicial, muchos se van en pagos de salarios. A ver, Así es. yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lorenzo. Uno de los grandes errores que tiene nuestra legislación es hacer un centro estatal de mediación. Es decir, tendría que haber, en todo caso, una oficina del Poder Judicial que certificara mediadores, conciliadores y árbitros respecto de sus capacidades, pero exclusivamente como registro, y que se convirtiera en una práctica privada. Que no dependa del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo único que se está haciendo son extensiones del propio Poder Judicial desde el punto de vista burocrático. Es decir, los juzgados de lo familiar practican la mediación desde que fueron creados. En materia civil, en el Código de Procedimientos Civiles existe la facultad de los jueces de citar para avenimiento a las partes en cualquier estado del juicio. Así lo dice. Pocas veces se llega a utilizar. ¿Qué le vamos a ofrecer con esta ley a la ciudadanía? Pues simplemente un aparato burocrático más que va a hacer las mismas funciones que ya estaban en la ley. Yo no dudo, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Carlos, respecto de los perfiles que deben de tener los mediadores, los conciliadores y los árbitros. Pero debería de ser gente que tuviera esa práctica como práctica privada. De manera de que efectivamente no nada más se despresurizara el trabajo de los juzgados, sino además el aparato burocrático. Es decir, que en lugar de tener empleados del Poder Judicial que funjan como mediadores, tuviéramos abogados que hicieran de sus despachos verdaderos centros de mediación especialistas en esa temática y que se dedicaran a eso. Ellos financiarían las instalaciones, ellos cobrarían sus honorarios, que esta oficina de registro fijara el arancel para los honorarios que pudieran cobrar por los asuntos. Es decir, hacerlo realmente lo que es una justicia privada. Es decir, el arbitraje, la mediación, la negociación y la conciliación son formas alternativas de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque se sacan de la esfera del Poder Judicial y se pueden constituir en una práctica privada. El gran éxito de estas figuras en otras partes del mundo es que son particulares quienes lo hacen desde sus despachos, no órganos burocráticos. Y los hacen, comentaba hace poco el presidente de la Corte de Costa Rica, don Luis Paulino Mora, que el éxito en ese país, por ejemplo, para la mediación, la conciliación, había sido no de un día para otro, de un año para otro, sino de años y años de estar trabajando en el tema, acostumbrando no solamente al abogado, al funcionario, al servidor público, sino a la misma sociedad, de que se va a estar ante un sistema completamente diferente. Sí, y aquí, cultura, bueno, ¿no? y sí, una cultura, de cierta forma. Y digo, ahorita mencionas a Paulino Mora. Tuve el gusto de conocer yo en 1996 en Costa Rica, él ya era magistrado de la Corte Suprema, y ya existían los juicios orales desde aquel entonces. Es decir, a mí me tocó estar en Costa Rica presenciando juicios orales, que en nada se parecen a lo que hemos estado inventando acá en México, en nada. Que tenemos una mezcolanza entre los sistemas argentinos, chilenos y poquito la de todo. Estados, poquito de todo, cámaras americanos Y a veces mal copiado o mal pegado. Así es. O copiado de forma repetitiva. Y bueno, ya también se nos acerca esta parte relativa al procedimiento oral acusatorio, 2014, abril del 2014. Ya también ese tema es muy importante, licenciado Lorenzo, permítame que lo interrumpa, viene a colación el comentario porque se ha hablado, lo comentamos al inicio de este programa, de que precisamente en estos medios de solución de conflictos va a descansar en gran medida la carga de trabajo del nuevo sistema.
El nuevo sistema, a partir del 1 de marzo, se comienza a trabajar en la zona altiplano de San Luis Potosí, que es Venado, Matehuala, es otro, Guadalcázar, me parece. No tenemos todavía, antes de estar funcionando el nuevo sistema, tenemos que tener ya funcionando estos centros de mediación, o el centro de mediación, porque al final de cuentas el centro de mediación va a certificar a los centros privados de mediación, pero si todavía no tenemos funcionando el centro de mediación, ¿qué se espera de ese punto? O sea, ¿cómo vamos a contener todo ese cúmulo de expedientes? ¿Cómo vamos a despresurizar si no estamos primero preparados para despresurizar y luego echar a andar el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, aquí resulta pues que van a tener que hacer maravillas o van a tener que hacer milagros. Pero si se les olvidó incluir el presupuesto para este año, el año anterior, se les olvidó incluir el presupuesto para que el Poder Judicial pudiese comenzar a trabajar en tiempo y forma con estos medios de solución de conflictos. Pero nada más hay una nota importante, se le olvidó al Poder Judicial. No se le olvidó a los diputados, el que no lo pidió fue el Poder Judicial. No hizo la petición en su presupuesto del año pasado. Sí, claro. Y ahora dejan al actual presidente, el Supremo Tribunal de Justicia, con la reforma ahí encima y con qué presupuesto lo he hecho andar, al igual que comentamos la semana pasada con los juicios orales en materia mercantil. Sí, ahorita, en este momento... Bueno, sí, pero ¿qué fue lo que hizo el Poder Judicial? Habilitó a todos los jueces de un plumazo y en este momento los hizo conocedores expertos de los juicios en materia oral. Como lo hicieron en materia de justicia juvenil. A todos los ministerios es lo que públicos los certificaron. Con un acuerdo. Un día antes de que entrara en vigor la ley de justicia para menores, por obra y gracia del Espíritu Santo, un oficio donde a todos se les habilitaba como expertos en el tema, para que a partir del día siguiente lo trabajaran. Y yo creo que así no funciona. Remedios, digo, aquí tenemos que sacar aguja e hilo e ir remendando precisamente estas malas hechuras, ¿no? Entonces, pues bueno, el ingenio del abogado potosino pues se va a distinguir precisamente por eso, porque pues vamos a remendar esta parte de la justicia. Aquí vamos al tema del sistema oral. Pues el sistema oral también descansa sobre la parte de la mediación, de la conciliación. Y si no tenemos una conciliación, ¿yo qué voy a arreglar con un agente del Ministerio Público que esté mal preparado? Además ¿Yo de qué que te son voy a arreglar? salidas alternas al juicio, ¿no? Que son materias alternas al juicio y que además me debe demostrar sus cartas que me va a mostrar durante el juicio. Digo, finalmente, si yo veo que la gente del Ministerio Público está mal preparado, pues, ¿qué necesidad tengo si finalmente voy a sacar absuelta a mi cliente? Porque las herramientas que tiene la gente del Ministerio Público, por falta de preparación, por falta de un adecuado... falta de herramientas, porque finalmente también... Y además por la tradicional formación que tienen, ¿no? Finalmente, ahorita como abogados, los que estamos estudiando esta parte de los juicios orales, pues nos resulta difícil a veces romper los viejos esquemas. Estamos siempre pensando en las viejas estructuras. No así pasa con las nuevas generaciones que vienen frescas y están asimilando todos los conocimientos y no traen esa vieja formación que los antiguos abogados. Es por eso la resistencia de los abogados de mayor edad, de mayor tiempo que han estado litigando, su resistencia a este tipo de juicios. A ver, pero yo ahí hablaría también a favor de estos abogados de tercera generación. Sí. Y yo diría, ok, con el debido respeto, pero los abogados jóvenes merecen. que llegan y efectivamente están teniendo esta preparación, les falta toda la experiencia argumentativa. Es decir, los cursos que se dan en materia de mediación, de conciliación, justicia alternativa, juicios orales, descansan mucho en habilidades como puede ser cómo expresarse, cómo hablar bien, cómo pararse, etcétera. Nadie les está enseñando a interpretar las leyes, nadie les está enseñando a argumentar, nadie les está enseñando la capacidad de síntesis para que en 5 minutos puedan convencer a un juez de que tienen la razón porque den los argumentos correctos. En los juicios orales vamos a ver penosísimas exposiciones sin pies ni cabeza de cosas que carecen de total y absoluto fundamento para poder hacer un planteamiento jurídico, porque se está descuidando la parte del fondo por cuidar la parte de la forma. Eso era lo que yo me refería también cuando decías que se han vendido mucho ese tema, porque se fueron a otras partes a traer esos ejemplos. No le estamos dando contenido, y el contenido es lo más importante. Por eso es por lo que yo no me creo optimista en este sentido. Pero bueno, compañeros panelistas, lamentablemente se nos terminó el tiempo. A ustedes, compañeros del auditorio, que amablemente nos siguen cada semana. Sin embargo, como lo hemos reiterado en otros programas, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana en este programa Foro Potosí. Muchas gracias. Buenas noches.